Una serie de reacciones ha generado todo lo que ha ocurrido tras la liberación de este sicario que está acusado de ser uno de los responsables de la muerte del conocido como Rey de Meis. Esto ha traído una serie de implicancias en cuanto al supuesto autor de este crimen, quienes rodean también este ambiente, pero más que nada lo que está ocurriendo al interior del Poder Judicial, Ministerio Público, Gendarmería y por supuesto en materia de seguridad ciudadana. Para eso conversamos con el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el diputado Cristian Araya. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. Diputado, bueno, son tantas las aristas que uno ya de alguna manera se pierde entre tanta información y tanto dato que tiene que ver con el mismo caso donde incluso la farándula está metida también. Em, Hay situaciones que han ido derivando de este tema, como las suspensiones de la jueza que estuvo a cargo primero de la medida cautelar del sicario, luego de la supuesta liberación de este sicario. Yo quería preguntarle, diputado, primero su apreciación general sobre todo esto que está ocurriendo. Mira, nosotros tuvimos la oportunidad de analizarlo en extenso en una sesión de la Comisión de Seguridad, en la cual estuvo invitado el Poder Judicial y que no concurrieron, lo que es muy lamentable porque no estuvieron dispuestos a dar la cara frente a estos hechos, siendo los principales protagonistas de este caso. En segundo lugar estuvo el fiscal nacional, el ministro de Justicia y el director de interino de Gendarmería. Y aquí hay una cronología de hechos que ponen en evidencia algo más profundo. Si esto no es solo el caso en particular, sino es lo que evidencia este caso. Evidencia en primer lugar que no sabemos quién está preso. No sabemos a quién tomamos detenido, porque no hay una identificación cuando son inmigrantes ilegales. Cuando son extranjeros, básicamente navegamos a oscura y tenemos una idea, y por eso la comisión de forma transversal acordó oficiar al Servicio Médico Legal y al Registro Civil para que nos informen detalladamente cómo están haciendo las identificaciones. Porque todos creemos que hay un sistema en el cual se puede revisar de forma clara de quién es parte o quién es la persona. Pero no, aquí esto es un sistema de reconocimiento uno a uno, se toma una huella y se compara uno a uno con otras huellas. Comprenderás que hay quienes dicen llamarse de una forma y después en realidad resulta ser otra persona. Y este es el caso, en primer lugar. O sea, no sabíamos quién era. Segundo lugar, al no saber quién eran, no tenían antecedente a la hora de la detención de todos los otros delitos que había cometido este sujeto. Él ya había pasado por el sistema, pero bajo otro nombre. Tercero, ocurre esta situación en la cual el tribunal da orden a Gendarmería de tomarlo detenido, después de soltarlo y después nuevamente de que permanezca detenido. Ahí queda en evidencia la fragilidad del sistema, porque pudimos ver que algunas se dieron por mano, otras llegaron por mail, no hay un sistema de comunicación robusto y se produce esta, para no asumir responsabilidad, esta descoordinación entre que llega uno y se entrega a otro y que llegan desfasados. O sea, esto es claramente una cuestión muy grave, que pone en evidencia que en realidad estamos en un desorden absoluto de quiénes son y qué es lo que han hecho. Luego, de la fragilidad de la institucionalidad, o sea, no puede ser que esto se maneje por medio de correo electrónico común y corriente o de un papel que va dando vuelta, que no haya un control exhaustivo de los folios y todavía nadie puede explicar, y el Poder Judicial no lo ha hecho, de por qué en algún momento sale una orden para dejarlo en libertad. Porque podemos entender ciertas coordinaciones, esta rectificación del nombre, etcétera. Pero otra cosa es que de ese tribunal salió una orden para dejarlo en libertad. Entonces, si esto se trató de un error, una suerte de me equivoqué de archivo, o en realidad hay una cuestión de corrupción, es algo que está siendo investigado, pero claramente esto demuestra en el fondo que el sistema está absolutamente vulnerable. Y es más, si no es, y esto es lo más grave, si no es por el reclamo de los otros cómplices que querían el mismo beneficio que el que quedó en libertad, nadie se entera. O sea, hubiesen pasado los días y nadie se enteraba. O sea, realmente esto demuestra que es de una fragilidad absoluta el sistema, Gendarmería absolutamente expuesto, porque tienen que relacionarse día a día con estos delincuentes, los tribunales haciendo lo que quieren, una incapacidad de parte del Ministerio Público de poder hacer seguimiento efectivo.
O sea, aquí hay toda una precariedad, una institucionalidad que lamentablemente parece no estar a la altura del desafío que es enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Diputadora, ya da la sensación de que todo el aparataje público relacionado con la seguridad ciudadana se quedó chico, por toda la seguidilla de errores, descoordinaciones que usted mismo nos comentaba, o sea, esto de que las personas que ingresan de forma ilegal no tenemos cómo identificarlas, que de alguna manera u otra la información se puede enviar por mail o no mail, que llega o no llega, que Gendarmería tampoco sabe que no sabe. ¿Será que nuestro país tampoco estaba preparado para toda esta ola de nuevos delitos? Sicariato, secuestro, crimen organizado, y todas las instituciones se fueron quedando al chicas, se fueron quedando al debe en la materia. O sea, evidentemente hay un problema institucional, pero también de quienes ejercen la autoridad. Porque uno puede responsabilizar permanentemente a la legislación, a las instituciones y quedarse en el éter. Te, te tomo como ejemplo el caso de la Contraloría. La Contralora General de la República ha hecho la pega sin tener más recursos asignados y sin modificaciones legales. Simplemente ejerció la autoridad. Mm. Entonces, cuando las autoridades en ejercicio, y por ejemplo pienso en el director de migraciones, dice que uno de los problemas es que no hay impresora, o sea, lo que refleja es que es, por una parte, una desidia generalizada, pero más en el fondo son autoridades que no ejercen la autoridad, que en el fondo se basan en esta lógica de firmar una y otra vez estos vistos buenos para que pase de un área a otra y nadie corta el queque. O sea, aquí hay varias cosas que no pasan por grandes modificaciones, sino porque quien está a cargo corta el queque. Punto. O sea, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a terminar? ¿Cuál va a ser el camino? Este va a ser el protocolo. Definiciones, conducción. Y esto se repite en todas las instancias. En materia de seguridad, lo mismo. ¿Tú sabes por qué que una de las iniciativas básicas que debiésemos implementar en las cárceles es que todos los delincuentes vistan un uniforme? De esa forma disminuye la violencia, evitas las jerarquías dentro de las cárceles y facilita incluso la rehabilitación. Pero esto no se implementa. ¿Y tú sabes cuáles son uno de los problemas? De- no solo presupuestario, porque hay un tema de un costo, sí, pero hay un tema más de fondo. El problema era la limpieza de estos uniformes. Es porque la electricidad no da en el centro penitenciario. Y todo eso es porque permanentemente estamos responsabilizando. Entonces, el alcaide responsabiliza a la Dirección Nacional responsabiliza a Justicia, Justicia responsabiliza a Hacienda, Hacienda, y así nos vamos, en el fondo, pasando la pelota unos con otros. Aquí cuando hay autoridades como la Contralora que dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer este curso y vamos a hacer esto, no necesitó más gente, solo reubicó, redestinó gente que tenía, por ejemplo, un gabinete de 130 personas en el gabinete del Contralor. Dijo, ¿sabes qué? A trabajar a la línea, no en función de staff, a línea. ¿Ya usted? Y vamos a fiscalizar los gobiernos regionales, las municipalidades, las licencias médicas, etcétera. Y eso da resultados. Entonces, cuando las autoridades ejercen la autoridad, la cosa cambia. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas de Chile. Diputado Araya, ¿usted qué le pareció también la reacción por parte de los distintos organismos de los que estamos hablando, partiendo también por el propio gobierno? Hay algunos que hablan de que falta una respuesta más dura, de que alguien debe caer por este tema, porque hasta el momento la única persona que ha sido suspendida ha sido la jueza Irene Rodríguez, a la hora de reconocer que hubo cierto error por enviar un documento, pero nada más sabemos sobre esta situación, que usted bien decía, diputado, nos enteramos solamente porque los compañeros de este sujeto alegaron por qué no estaban libres también. Mira, yo creo que aquí hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Nosotros no nos vamos a subir, o sea, a sumar a los llamados de algunos, incluso la oposición, que Mm. pedían renuncia a destajo, ¿no? Aquí hay que ver claramente quiénes fueron los responsables de este hecho, investigarlos en profundidad a ellos y a cualquier posible persona vinculada, asociada, y también cuál va a ser el plan de acción, porque esto no basta con sacar a la jueza. O sea, de partida la jueza se tiene que ir. O sea, no da ninguna certeza de justicia y de transparencia y profesionalismo. Eso es evidente. Eso el Poder Judicial, el desde es que saque a esta jueza. Pero aquí hay un tema más profundo. Es cómo se está llevando a cabo estos procesos. ¿Cuál es la institucionalidad? ¿Cuáles son los protocolos? O sea, nosotros lo que le pedimos es que nos vengan con mejoras. O
Si esto no se trata solo de que una noticia que va a pasar el tiempo, van a pasar un par de semanas más y va a pasar al olvido. Ya, pero ¿cuál es el aprendizaje para que esto nunca más ocurra? ¿Cómo podemos lograr que el día de mañana no sea una oportunidad ya detectada por el crimen organizado para poder liberar criminales? O sea, ¿cómo mejoramos ahora el sistema? Y eso esperamos que en las próximas semanas, tanto desde el Ministerio de Justicia como también de la Dirección de Gendarmería y el Poder Judicial en particular, Mm. Poder Judicial que no se hace cargo, porque parecen vacas sagradas, no se hace cargo de nada y normalmente patea la pelota al córner. Bueno, ¿cómo van a mejorar? Y no solo esto es pidiendo más recursos, sino también optimizando los recursos que tienen y estableciendo protocolos que se respeten. Diputado, finalmente, el tema de gendarmería, porque estaba precisamente revisando las declaraciones de esta jueza que de alguna manera u otra deslindaba cierta responsabilidad. En gendarmería decía, tenían que cotejar el oficio. ¿Qué pasa también con las instituciones que podríamos decir es como la última línea de la cadena, el último eslabón de la cadena y sabemos también cuáles son las condiciones en que ellos trabajan? Claro, ahí hay una pregunta o tal vez el chivo expiatorio que se utiliza es un tema de folios, ¿ya? Sí. Porque efectivamente llega a posteriori un documento que contradice el anterior y efectivamente hay un orden de folios que se podría haber advertido, entre comillas, el error. Ahora bien, ¿ese es el rol de Gendarmería o no? Esa es la primera pregunta. Mm. Porque, por otra parte, si a un tribunal Gendarmería le cuestiona una decisión, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, ahora están tratando de buscar porque efectivamente hay un folio que venía desfasado. Primer asunto. Segundo, la precariedad del sistema no puede ser que al haber cambio de turno, claro, ¿por qué va a saber él qué es lo que llegó el turno anterior por otra vía? Porque, o sea, no hay, es tan básico, es tan precario, y la excusa de parte del Poder Judicial pasa porque no chequeó y contrachequeó. O sea, Gendarmería no tiene esa capacidad, ellos ejecutan, literalmente ellos ejecutan. Mm. Evidentemente uno apuesta que esa información, ese input, venga por canales que estén sumamente seguros, pero no es el caso. Y que no hayan errores ni contradicciones. Aquí lo primero que tiene que aclarar el Poder Judicial es por qué hubo una orden para dejar en libertad a este delincuente. Eso, eso todavía nadie lo puede explicar. Después podemos revisar si efectivamente después hubo una contraorden, hubo otro oficio, pero primero, ¿por qué? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que este tipo tenía que quedar en libertad? Eso es lo que nadie puede entender. Diputado, para cerrar, usted decía que ya tuvieron sesión, nos comentaba de la sesión que hubo en la Comisión de Seguridad, el Senado también por su lado está haciendo lo de ellos en sus distintas comisiones. Eh, Desde el Congreso, la gente dice, pero ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Que es más que de las explicaciones que se pueden pedir, investigaciones que se pueden hacer por medio de de una comisión, por ejemplo. ¿Cómo ve usted el panorama? No, mira, aquí, mira, normalmente uno de los grandes errores de los parlamentarios es asumirlo todo en leyes. Aquí Mm. este problema puntual no pasa por leyes. O sea, seamos muy honestos. Y el que diga que lo contrario está mintiendo. O sea, este problema es un problema de gestión. Gestión radicada en el Poder Judicial, en Gendarmería y también en la Fiscalía. O sea, esto no pasa porque nosotros generemos una ley. Tendrán que coordinarse para hacer la pega. O sea, espero que no haya alguien que sostenga que es necesario sacar un nuevo artículo en la ley para decir, ¿sabes qué? Ahora se tienen que coordinar. Eso está. Es ahora que hagan la pega y la pega la hagan bien. Y quien la hace mal asuma las responsabilidades. Entonces, nosotros vamos a ejercer las funciones de fiscalización, porque tenemos una función de representación de legisladores y una de fiscalización. Y en la fiscalización nosotros estamos, por ejemplo, con esta primera citación a comisión, vamos a seguir profundizando y vamos a dar cuenta y pedir cuenta de qué es lo que se va a hacer para que esto no vuelva a ocurrir, junto con que nos indiquen cuáles son las responsabilidades que se pudieron determinar, pero también cuál es el plan de acción. Porque lamentablemente estamos asumiendo un rol también en parte medio ejecutivo, frente a la decida del gobierno, pedirle a las instituciones, exigirle a las instituciones que hagan la pega. Yo creo que esto debiese ser comandado por el ministro, pero no vemos que esté abocado 100% a esto. Eso nos resulta preocupante.
Pero insisto, esto no es una modificación legal para poder evitar este caso. Nosotros estamos avanzando en otros proyectos en materia penitenciaria, por ejemplo, sancionar de forma más severa a quienes rompen o a quienes generan desórdenes, disturbios y también destrucción dentro de las cárceles. A propósito de lo que pasó en el Repas hace algunos meses, poder sancionarlo de forma específica porque lamentablemente hoy la persecución es nula y con eso saben que romper el cable de una cámara queda absolutamente impune y con eso se genera o da las posibilidades para que se generen otros delitos porque se queda ciega un sector de un centro penitenciario. Ese tipo de cosas las estamos mejorando o fortaleciendo el rol de gendarmería, etcétera, todo lo que podemos hacer a nivel legal. Pero este tema en particular pasa por gestión, no por legislación. Ya pues, diputadora, ya le agradecemos enormemente por el contacto. Atentos estaremos a todo el trabajo que se viene ya también retomando la actividad legislativa a la vuelta en la distrital. Así que muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Adiós. Chao. Conversamos entonces con el diputado Cristian Araya, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, por todo lo que ha ocurrido tras las liberaciones de este sicario venezolano.